pero algo más gravoso y sin modificaciones. No hubo consultas, tampoco modificaciones. Cuando hay cambios de gabinete en general, se intenta oxigenar los gobiernos. Se intenta establecer mecanismos que le permitan una salida hacia adelante a procesos políticos que en todo caso están en situaciones complejas, de cierta endeblez, o que buscan cierto aire para recomponer y buscar centralidad política, en todo caso la parte de la centralidad política perdida. Finalmente se confirmó la salida de Juanchi Zabaleta, que ya lo había notificado hacía 10 días, vuelve al Pago Chico, vuelve a Hurlingham, donde no tiene una interna menor con la Cámpora y con Celsi, el intendente que fue interino hasta aquí, y que en su alrededor habían montado una estructura política para batallar contra el propio Zabaleta el año próximo, en unas PASO que la Cámpora aún plantea sean mantenidas, cuya derogación no tiene ni siquiera consenso dentro de la Cámpora, porque los Celsi de la vida lo que pugnan es por que existan esas internas que otros quieren finalmente obturar, gobernadores, por ejemplo, o intendentes del conurbano. El otro que se fue es Claudio Moroni. Arreciaron las críticas sobre Moroni en los últimos 20 días. Pablo Moyano, Leopoldo Moró, Hugo Yasky. Todo hizo dar cuenta de que Cristina Fernández de Kirchner no solo estaba incómoda, estaba molesta, sino que además pedía la cabeza de Moroni. Moroni se fue. Andrés Larroque, la máxima expresión del pensamiento de Cristina en muchos ámbitos de la vida pública. Lo que Larroque sostiene en público es buena medida lo que Cristina piensa en privado, según dicen quienes lo conocen. Y efectivamente Moroni dejó el cargo de ministro de Trabajo. Era aquel al que fueron a validar los dirigentes gremiales el lunes pasado. No hace 20 días o un mes, el lunes pasado, a la Casa Rosada, una comida con Alberto Fernández, a la cual nos fue invitado Pablo Moyano. Adrede, porque era una reunión, una cena en respaldo a Moroni. Más allá de que en el medio estuvieron los planteos de la dirigencia sindical y estuvo mucho de política y de todo lo que está pasando al propio gobierno, naturalmente sobre la mesa. O sea, el presidente no pudo ni siquiera retener a Moroni, pero impuso a Kelly Olmos, porque fue como una especie de capricho adolescente. Dijo, bueno, me sacan los ministros, pero al menos yo los próximos los pongo y lo elijo solo. Y así hizo. En ese contexto, definitivamente no hubo volumen político en las nominaciones. Reaparece Kelly Olmos, una mujer asociada al peronismo porteño, cercana a Alberto Fernández, que tuvo un paso importante durante el menemismo por la política, se alumbró públicamente así por los 90. Tributó muy cerca de Daniel Scioli, hasta que Scioli desembarca a la provincia de Buenos Aires en 2007. Pero tiene cierta autonomía, estuvo en el barrio de Balvanera, es una vieja militante, poco más de 70 años, y se va a ocupar de una tarea, yo diría, nada sencilla, como decía Helio y como marcábamos recién. Y la propia Kelly Olmos pareció atajarse hoy mismo cuando dijo que con alta inflación es muy difícil acordar los salarios. Empardar los salarios, perdón. Y con la inflación corriendo al ritmo que está corriendo, definitivamente se corre por atrás. La máxima peronista. Salarios por la escalera, precios por el ascensor. Poder de compra que ha mermado 22% en los últimos 4 años. En promedio en los bolsillos de los argentinos, con algunos que lo que ganan implica 30 o 40% menos de lo que ganaban en términos relativos hace 4 años. También Kelly Olmos apareció espadeando a la oposición para decir, bueno, hago cuestionamientos hacia adentro, pero al mismo tiempo también golpeo afuera. Y habló de la oposición y dijo que es una soga para ahogarse, planteando un eventual regreso de Juntos por el Cambio al poder. Sí dijo que el peronismo no puede tener una mirada sectaria. ¿A quién se lo está diciendo? En la primera definición política pública de Kelly Olmos, al kirchnerismo. O sea que acá lo que se alumbra es más tensión, no menos tensión. El momento en los cuales se tensan las reaperturas de paritarias, aquí y allá, en todos los lugares, con gremios que ya piden arriba del 100%. Moyano es la máxima expresión, 131, pero el resto lo acompaña. En una economía que tiene esperalización de precios, lo cual advirtió el Fondo Monetario Internacional, pero lo advierten, lo miran, lo observan, todos y cada uno de los que van al súper y hipermercados, con precios que en octubre subieron la primera semana 2,8%, dicen, solo de alimentos, una semana. Recordando que Argentina ya no tiene inflación anual, como tienen los países.
Muchos con la guerra empezaron a tener inflación mensual. Argentina tiene inflación semanal. Semanal. Y el tercer cambio es el del Ministerio de la Mujer. Se fue Gómez Alcorta, la detención de las personas supuestamente integrantes de la comunidad mapuche, mujeres, disparó su ira, su encono, su enojo, presentó la renuncia, amenazó con irse. Terminó yéndose. Presupuesto que tiene un multimillonario, un ministerio que tiene un multimillonario presupuesto, que habrá que ver qué se hizo o qué dejó de hacerse, cuán eficaz ha sido. Se especuló en el gobierno en algún momento con degradar la secretaría. Dijeron eso no puede ser porque hemos hecho de esto un culto. Es casi nuestro sello identitario, el TODES, la diversidad. Lo hemos incluido en los papeles oficiales. Hemos hecho de esto una bandera en un gobierno que tiene pocas banderas. Bueno, el relevo es Ayelén Massina, ex integrante del gabinete de Rodríguez Sá, provincia en la de San Luis donde se desarrolló el primero de los 2 congresos del colectivo feminista, que finalmente también tiene una interna y por eso hay 2 congresos, a diferencia de lo que pasaba antes, uno en octubre este mes y otro en noviembre. Fue, por cierto, muy exitoso, no hubo tumultos, habitualmente sucedían estas cosas, hubo particularidades, el gobernador le pidió a las mujeres que no porten armas, pero que estén, a las mujeres policías quiero decir, pero que sean ellas las que cobijen cierta paz y normalidad, no querían ningún enfrentamiento, ningún choque. Hubo multiplicidad de planteos, como habitualmente sucede, pero todo transcurrió en paz, en una provincia que dice que gracias a este evento hubo un récord turístico como nunca antes en la historia, en San Luis. Ahora, la persona que desembarca en el Gabinete Nacional es la que no levantó la voz frente a los atropellos en medio de la pandemia que implicaron la muerte incluso de mujeres, en calabozos, de la policía, cuya respuesta debió darle el gobierno provincial. El orgullo de ser mujer, veremos cómo lo logra finalmente defender. Todo el resto sobre las consideraciones de su vida privada son, en principio, absolutamente personales. Insisto, muchos habló de eso. Importará la gestión, cuál sea la impronta, si hay radicalización, si hay más sectarismo, si hay más partidización o si finalmente hay un intento por englobar un colectivo mucho más amplio. Porque, insisto, lo que ha venido pasando en los últimos años es cada vez una radicalización mayor, con una partidización tal que hasta incluso los colectivos feministas se fragmentan, se rompen, se quiebran, se cortan. Así las cosas, este es el primer elemento, una idea de cambios de gabinete sin sorpresas, sin recambio, sin oxigenación, que prácticamente no producen ninguna respuesta. De hecho, no hay casi reacciones, salvo por lo negativo, ni siquiera por lo positivo, independientemente de las facultades y criterios personales y el crédito abierto a todos y cada uno de los que desembarcan. Incluso a Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social. Segundo eje importante del día, la inflación letal y de élite. En la semana, como decía Helio, donde se va a conocer el dato de inflación del INDEC el viernes a las 4 de la tarde, que probablemente dispare un aumento de tasa de interés del Banco Central, que haga que los plazos fijos paguen ya no el 75% anual, sino quizás el 80%, que analizado termina siendo con renovaciones automáticas arriba del 115%, para que la gente se quede en pesos y no vaya al dólar. Es lo que están haciendo la mayoría de los bancos centrales. Inglaterra tomó esa decisión hoy. Es lo que ha dicho que hay que hacer incluso Kristalina Georgieva, que además advirtió que el mundo se prepara para una recesión el año próximo, con un invierno muy crudo en Europa y efectivamente en Estados Unidos. Pero ¿por qué digo inflación letal y de élite? Letal por todo lo que ustedes ya conocen, por el corroe del poder de compra. Miren, teníamos una placa de, por ejemplo, los salarios necesarios para comprar un vehículo 0 kilómetros en la Argentina, 2019-2022. Esa placa sobre la cantidad de salarios para comprar un auto, miren, 43 salarios para comprar un 0 kilómetros se necesitan hoy, más del doble que en 2019. Cuando el auto chico hoy ya vale 3.400.000 pesos y el sueldo promedio está en 79.295 pesos. Fuente a cara, 80.000 pesos el salario promedio. Jubilación. 20 salarios hacían falta en 2019, hoy 43. Salarios promedio, estamos hablando de eso, ¿correcto? Esto es inflación, es cuando a vos te alcanza para menos,
Por ahí tenés mucho más plata, sí, claro, pero vale menos, comprás menos. Pero te lo pongo en estos términos. Argentina este año está, ¿por qué digo de élite, además de inflación letal? Porque miren lo que es el cuadro comparativo a nivel mundial de la inflación 2022. Es el cuarto país con mayor inflación del mundo. Zimbabue, 547,3%. Venezuela, 220%. Sudán, 129,5%. Argentina ya está corriendo al 95% anual. Y es probable que vaya más arriba. Turquía, 73,5%. Turquía. Sri Lanka, 69,8%. ¿Esto qué es? Proyección fuente del Fondo Monetario Internacional. A donde va Massa mañana, se queda hasta el viernes, vuelve el fin de semana, a la Asamblea Anual Conjunta del Fondo y el Banco Mundial, con una amplia agenda. Miren la otra placa, si quieren. Inflación promedio en la región, Latinoamérica. En septiembre, la inflación en la Argentina, promedio estimado 7%, veremos si da 6,9%, como dice la universidad cercana a los gremios, la que presidía el exministro Alejandro Trota, o si da 7,2% o si da 6,8%, no importa. 7 promedio. Miren, Venezuela se habla de un 11,5%. Chile 0,9%. Colombia 0,93%. Uruguay 0,84%. Perú 0,52%. Ecuador 0,36%. Bolivia 0,14%. Paraguay deflación 0,1%. Brasil, tercer mes consecutivo de deflación 0,29%. Las cosas no valen más, valen menos. Probablemente porque no se vendan, es cierto, en algún caso sí, en otro porque quitaron impuestos, porque reacomodaron precios a la baja, porque buscan más competitividad. La Argentina en septiembre va a tener una inflación promedio, en Latinoamérica va a estar en el 0,4%, la Argentina va a ser del 7%, o sea, 16 veces más que el promedio regional. ¿Se entiende qué estamos diciendo, qué estamos hablando? ¿Qué le trato de contar y qué le tratan de contar todos y cada uno de los que hablan del fenómeno y el flagelo y lo perturbador que implica la inflación? Tercer eje y último, este otro, el de las violencias y las amenazas que rompen la convivencia. Con Javi en un ratito nos vamos a meter de lleno en el capítulo Rosario, por esa pintada que ustedes veían frente a la gente de Canal 2, de Telefe Rosario, donde básicamente las pintadas decían, esta que están acá, al final, dejen ensuciar y condenar los pibes con la lengua, por uno vamos a matar periodistas, con la mafia no se jode. Vamos a matar periodistas, con la mafia no se jode. Por supuesto que hubo un hondo repudio de toda la dirigencia política, desde el intendente Pablo Hatkin, pasando por Maximiliano Puyaro, el exministro de Seguridad, inclusive por el parte del gobierno provincial, instituciones, ADEPA, ADEPA, entre otros de profesionales, Clara García, la referente del socialismo, condenas múltiples. En un ratito vamos a hablar de esto porque tiene un trasfondo y con Javi lo vamos a desarrollar. En una ciudad aquejada por el narcotráfico. Pero no es solo eso. Cuando digo que rompen la convivencia, me refiero a la multiplicidad de casos que ha habido en el transcurso de las últimas horas. Solo para citar algunos, en Mendoza hay un detenido por el asesinato de un menor de 15 años en Las Heras, durante un enfrentamiento entre bandas. Esto empieza a ser natural, es decir, un enfrentamiento entre bandas, murió un pibe de 15 años. Se está yendo la vida a muchos. No hay una segunda oportunidad. Esa es la inseguridad creciente. Una beba de 11 meses terminó baleada en Santa Cruz, en Caleta Olivia. Y hoy se conoció la historia detrás de lo que le sucedió. El padre es enfermero, la madre también. 11 meses la beba. Caleta Olivia. Lo llaman de urgencia. Va a atender hacia una casa en Caleta Olivia. Cuando llega, golpea. Esa casa estaba intrusada. Los intrusos le reprochan la situación. Haber golpeado, estar ahí. Iba a colocar una inyección. Es enfermero. Y al estar esa casa usurpada, le dicen que se vaya. Cuando él quiere salir rápidamente, porque lo increpan, porque lo empiezan a golpear, roza sin querer, en la velocidad de irse, porque tenía la beba y su mujer, un auto Peugeot 2008, uno de los vehículos de los usurpadores. ¿Qué pasa? Sale, lo siguen detrás dos vehículos, lo encierran.
uno de los ocupantes dispara al menos 4 balas contra Pisco y su familia, Pisco el enfermero. 2 proyectiles atraviesan el parabrisas del auto de Darío Pisco y llegó lo peor. Dieron en una pierna y en el abdomen de la nena. 11 meses. Iba sentada ¿dónde? Donde correspondía, en la parte de atrás, en una sillita. Tipo que fue a aplicar una inyección porque había sido convocado. Llega a una casa que está usurpada, golpea, lo reciben de la peor manera, le piden que se vayan, pensaron en lo peor. Trata de salir, roza el auto de uno de los usurpadores. Lo siguen, lo balean y ahora todo Caleta Olivia está en una oración común para que la beba se recupere. 11 años. ¿A quién detuvo la policía? Lucas Sosa. ¿Cuántos años? 23 años. Frondoso prontuario. Dicen para la policía que fue el autor de los disparos. De estas cosas hablo cuando hablo de las violencias y amenazas que rompen la convivencia. Después viene Villa Mascardi, después viene todo lo que ustedes quieran. Se lleva vidas. No vuelven. Y nos pone en una mala vida.